Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí, bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa en el Museo Sobremonte, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Estamos con Marcela Fernández, ella es su directora, quien nos va a contar la historia de este lugar, ¿no? Sí, este es un lugar muy característico justamente por ser la casa más antigua que tiene Córdoba. Claro. Esto que vemos justamente, vos dijiste, en pleno centro de Córdoba, a una cuadra nomás de la Plaza San Martín, antes Plaza Mayor, vamos a decir, es una casa que data de 1752. O sea, a mitad del siglo XVIII, un tal Juan Rodríguez construyó esta casa que vamos a ver en sus distintos rincones, vamos a poder espiarla. La construyó aquí en Córdoba para hacer vivienda y también negocios, que es la esquina que tenemos aquí tan característica en la ciudad de Córdoba. Claro, porque es un lugar grande, ¿no? Casi una manzana, podemos exactamente, decir. Tenía 5 patios, tiene más de 26 habitaciones, wow. Muchas de ellas convertidas hoy en salas de exhibiciones donde podemos ver distintos objetos o mobiliario que nos recuerdan al siglo XVIII o al siglo XIX, aquí cómo se vivía en la Córdoba colonial. Bien, Marcela, vamos a conocer sector por sector. Bien, vamos. Dale. Bueno, Marce, este es el lugar característico principal, podemos decir, del museo. Sí, porque justamente pasando el zaguán, que estuvimos recién, este es el patio de honor. Pensemos que estas casas que las construyó Rodríguez, estas casas en estos solares, casas españolas en su tipología. Muy características, sí. Tenían este patio principal en el cual, bueno, nos corona hoy el granado, que tiene más de 150 años este granado. Y la característica era que a partir de este patio central, todas las habitaciones que nosotros vemos con sus ventanas, sus puertas que dan a este patio, tenían esta función social. Vamos a ver un comedor, una sala de recibo, todas actividades que se hacían con las grandes familias, con la sociedad, ¿no es cierto? Pensemos que en un comienzo, en estos primeros años de la colonia, esta familia se rodeaba, ¿no es cierto?, se reunía en estas salas de recibos, las tertulias, con las distintas familias distinguidas que tenía la Córdoba del colonial. Claro, si nos ponemos a pensar, han pasado muchos años, pero en realidad es más o menos lo que se viene haciendo en cada uno de nuestros hogares o el tipo de reunión, ¿no? Tener un lugar característico para invitar a la gente. O sea, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Lo bueno como de ver aquí, que a partir de esta concepción podemos viajar en el tiempo y pensar también las distintas estratos sociales que convivían también con estas familias, porque después vamos a pasar al patio de producción, en donde justamente era el patio en donde trabajaban los esclavos. En la época, bueno, no comentamos por qué es tan conocido esta casa. Que no fue de él, solamente lo alquiló 13 años y es porque vivió aquí 13 años el Marqués de Sobremonte, mientras fue gobernador intendente de la Córdoba del Tucumán. Claro, una casa prestigiosa. Una casa prestigiosa, a una cuadra de donde sería su trabajo. Él trabajaba justamente como gobernador intendente en el Cabildo. Sí. Entonces acá vivió estos 13 años con su mujer y sus 12 hijos. 12 hijos vivieron aquí. En la época del Marqués, que él vivió desde 1783 hasta 1796, mucho antes de que nosotros lo conociéramos en la historia como el virrey del Río de la Plata. Claro. Estos 13 años dio a Córdoba, ¿no es cierto?, un modernismo muchas veces hasta impensado en esa época, ¿no? Trajo el agua desde los ríos. Antes solamente era un trabajo manual de ir a recoger el agua y traerla a las distintas familias. Él hizo todo un sistema para que el agua pudiera llegar a la ciudad, a las distintas fuentes donde se proveía los distintos pobladores de la ciudad. Increíble. También el tema de la luz, hizo poner velas de cera en las calles principales. Ponía, por ejemplo, una idea que si bien no era ecológica, porque no se conocía esa palabra, pero era mucho más por sanidad, que ponía multas, por ejemplo, a los carros que permanecían más de tantos minutos en la plaza.
para que no ensuciaran los espacios públicos. O sea, ya iba organizando la ciudad como tenía que ser, y con iluminación, con el orden, ¿no? Fomentando el aseo, ¿no es cierto? Empedró varias de estas calles. Imaginemos que ahora lo que nosotros lo vemos como el núcleo, sobre todo bancario, era sobre todo, eran los primeros solares que tenía esta Córdoba. Sí. Bien, y cuando la gente ingresa y ve el fruto de este precioso árbol, ¿puede acceder al fruto? ¿Se puede consumir? Sí, este árbol florece desde diciembre más o menos. Bueno, en realidad alarga un poco más de flores en septiembre, octubre. Muchos de ellos se pueden consumir. Muchos los atacan las palomas, que es el gran problema de los espacios del centro, ¿no? Sí. Entre las loras y las palomas también comen mucho, así que el que queda inmune a esos adversarios, que sobrevive a eso, sí podemos convidar a los visitantes con el fruto de este museo. Bueno, Marce, ¿continuamos? Continuamos. Dale. Estamos aquí en un lugar característico que era para las mujeres. Exactamente, acá en la sala es la sala de recibo, donde se hacían las grandes tertulias en la Córdoba colonial. Y además de tener un piano, como lo vamos a mostrar, estos muebles para recibir justamente a los visitantes, a las familias distinguidas, también estamos sentadas en un espacio que recreamos, por eso estamos sentadas, porque si no tendríamos que cuidar el patrimonio. Estamos sentadas en una parte que recreamos en esta vuelta a mostrar esta casa colonial, que se llama el estrado. El estrado en la sociedad colonial, en estas casas, era el lugar que ocupaban las mujeres, ¿no? Con sus hijas mujeres, generalmente bordando, recitando y un poco como apartadas un poco muchas veces de lo que, ¿no es cierto?, del resto funcionaba, de la gente. Exactamente. Pero generalmente haciendo estas labores femeninas que tanto conocemos como el cosido, el bordado, y también educando, que era sobre todo la función de las mujeres, ¿no? Las madres, tías, era la función educativa para con las más pequeñas del hogar. O sea, en este lugar podían estar hombres y mujeres, pero este era el sector de las mujeres. Sí, exactamente. Bien dividido. O sea que tenía como su espacio, ¿no? La mujer, aunque parezca que antes no era así, pero había como un lugar destinado para ellas. Era la función justamente, el espacio como responde a la función que esa sociedad pedía o exigía a la mujer. Claro. Ahora después vamos a ver cuando subamos a la parte de las habitaciones también cómo se dividían esos sectores. Buenísimo, vamos Marce. Vamos. Vale. Y desde aquí, desde un lugar con muchísima historia, nos vamos a la primera pausa de nuestro programa. Sumate a Voces 2.0 en nuestras redes sociales y también a la mía personal, Sil-Onoso Martins, OK. En el próximo bloque más de nuestro programa. Ya volvemos. Bueno, Marce, y este espacio religioso dentro de esta casa tan imponente, ¿para qué se usaba? ¿Para rezar? Justamente, estamos en uno de los espacios de la casa también, original de aquel primer año que es 1752. Justamente pensemos que las casas coloniales, en base a su envergadura también y a la familia que la habitaba, muchas de ellas construían estos, que eran sus pequeñas capillas y los lugares de orar. Pensemos en la sociedad colonial, que era una sociedad muy ligada a todas las cuestiones religiosas, a la iglesia. Por lo tanto, podemos ver atrás nuestro ese retablo, que es maravilloso. Ese retablo es típico barroco americano, fue traído en partes para esta casa de los talleres del Cusco. Como barroco americano es toda esta disciplina, ¿no?, artística que infundió Europa, pero al llegar al continente americano tuvo características muy especiales. Y sobre todo estos primeros artistas para nosotros, artesanos en el momento, porque justamente no tenían un nombre propio, sino que eran artesanos de estos grandes talleres como de Bolivia, Cusco, ¿no?, en Perú. Y aquí este retablo fue traído en partes y colocado acá en el museo. Así tal cual está. Es un museo, es un retablo, perdón, del siglo XVII. Wow, igual que estos. Igual que estos, exactamente. Estos asientos pertenecían a la Catedral de Córdoba.
a distintas familias, está grabado a quienes pertenecían, y que donaban a la catedral. O sea, pensar que en estos lugares se sentó gente de esa época tiene toda esa magia. Pensemos, yo siempre me gusta hacer ese recorrido, esa magia a los visitantes, de decirles que entrecierren los ojos en este museo, y es un viaje en el tiempo, porque todos estos espacios han sido vividos por mucha gente, han habitado muchas familias desde la colonia a esta parte. Por eso este museo está emplazado en esta casa. O sea, vamos a contar un poco la historia de cuando empieza a ser museo, pero esta casa tuvo muchos habitantes, desde las primeras familias Rodríguez, después toda la familia de Sobremonte, después, bueno, va pasando de familia a familia hasta que se convierte, también, ¿no? Con tantos hijos, muchos esclavos, que vamos a ir a ver ahora el patio, donde se encontraban toda la esclavitud ahí, ¿no? Haciendo las tareas que tenían que hacer para esta casa de los señores. Bien, ¿actualmente se escuchan algunos ruidos? Y vamos a decir que hay algunos misterios en el museo para que vengan a develarlos. vamos a hacer. Bueno, estas rejas tienen más que historia, podemos decir. Bueno, vamos a develar qué tan importante este ingreso. Nosotros estamos pasando de aquel patio de honor que estuvimos hace un ratito, a este patio que es el patio de producción. Justamente acá era la separación de los señores y la familia distinguidas que habitaron esta casa, y este patio era el patio de los esclavos, también dicho de producción o de los esclavos. Podemos ver algunas de las habitaciones en donde ellos vivían. En época del Marqués, que se hizo un censo, pensemos que los esclavos estaban vistos como objetos en ese momento, o sea que un inventario era prácticamente de la casa. Se data que había 15 esclavos, de los cuales conocemos nosotros sus nombres, sus edades, si eran mulatos, si eran negros. Entonces para nosotros es muy importante revalorizar como museo este ADN de la negritud que hubo acá. Claro, porque estaba la diferencia, ¿no? Ya al poner unas rejas de esa manera. En este patio se hacían todas las actividades que tenían que ver con la producción. Pensemos que en vez del empedrado y de estos pisos de ladrillo, había huertos acá, y había mucha producción en lo que era de frutas y verduras que la casa consumía durante todo el año. Por lo cual después las frutas se llevaban a la parte de arriba de esta escalera, que era el secadero, ¿no? Donde se secaban todos los productos para ser consumidos en los distintos meses del año. Solo la carne se compraba acá. Pensemos que estaba la Plaza Mayor, que era el gran mercader. Y ahí se compraba la carne, pero si no, todo el resto se producía acá en el museo, lo que se consumía. Mirá vos, ¿no? Algo que uno está buscando en la actualidad, ellos ya lo hacían en su época, y bienvenido sea, ¿no? Consumido directamente de lo natural, de tu huerta, vamos a decir. Exactamente. Bueno, continuamos, Marcel. Vamos. Continuamos aquí en el sector de los esclavos, y este es más o menos una imagen, una recreación de cómo era su dormitorio. Exactamente, vos mismo lo dijiste. En el museo nos interesaba como recrear prácticamente en este espacio tan reducido. Vemos que aquí justamente tenemos una ventana que nos permite ver cómo era la época. Esta ventana nos da el conocimiento de que eran paredes de adobe, y aquí mismo vivían más de uno, ¿no? Posiblemente a lo mejor hasta familias en un solo recinto. Entonces la idea de que el visitante se lleve un poco de la manera austera en el que vivían los esclavos dentro de la casa señorial. Claro, cuando uno ingresa da una sensación, ¿no? de ser algo pequeño, y más para una persona después de trabajar, es como que, bueno, las condiciones, obviamente. Pensemos, nosotros siempre nos gusta hablar acá de todo el patrimonio intangible, ¿no? Que nos dejaron aquellos primeros de raíces negras, africanas, ¿no? Porque nos dejaron un poco de el ritmo, hay palabras que nos han quedado de ellos, entonces mucho acá se vincula con todo ese otro patrimonio, no en el objetual, más allá que podamos ver rejas, eran muy reconocidos herreros. Entonces muchos de las rejas que vemos, exactamente, y mucho la herrería, muchos de las rejas que acá tenemos en el museo, como en las estancias jesuíticas, son con mano afro. Pero a su vez también pensemos en todo lo otro que nos dejaron recetas de comida, ritmos, bailes, canciones, palabras, como te decía. Entonces la riqueza está en pensar que nosotros no somos solamente nacidos de españoles, italianos, ¿no? Sino que tenemos también
pueblos originarios, esclavos, una corriente afro ahí corriendo por nuestras venas. Bueno, continuamos, Marce. En Voces 2.0 te tenemos acostumbrado a tener de todo en pleno verano: turismo, gastronomía, mucha historia. Así que te esperamos, como siempre, en cada una de nuestras emisiones. Vamos con nuestra segunda pausa. Ya volvemos. Bueno, Marce, muy importante destacar, este es el sector de las mujeres, como recién me explicabas, y del otro lado tenemos el sector de los varones, que ya vamos a ir a verlo. Pero los matrimonios dormían separados. Bien separados, justamente como hablamos abajo, en la parte del patio, que esas habitaciones eran para lo social. Sí. Acá ya estamos en la planta alta, sí, del museo, de la casa en ese momento, en el cual es la parte más íntima de la familia, que son los dormitorios, las habitaciones para dormir. Entonces tenemos un gran salón que divide el sector masculino del femenino, y acá nos encontramos en el dormitorio femenino. La antesala a este dormitorio son los espacios en donde uno cuenta que son espacios en donde las mujeres hacen sus actividades con sus hijas mujeres, como la del bordar, la educación, como hablamos anteriormente. Bien, bueno, vamos a conocer el sector de los hombres porque tengo una intriga tremenda. Perfecto, si quieres mostramos un objeto que está acá y te llamó recién la atención. Mucho. Que le pregunté qué es. Son aquellas que parecerían hasta como tienen una confección que parece hasta una vajilla, sí, pero en realidad son las grandes pelelas, o sea, claro, las pelelas del siglo XVIII, que son las vasinijas, en donde las personas hacían sus necesidades y los esclavos, el personal de servicio, los llevaba, como en la casa no tenía baño, claro, los llevaba atrás en aquel patio que vivimos recién, el de producción, el de los esclavos, al Pozo de las Vergüenzas. Ah, mira. Que vendría a ser el baño que conocemos hoy en día. Y eso lo manejaban los esclavos. Los esclavos, porque exactamente. Esta parte también sería para lavarse la cara, ¿no? Acá podemos ver exactamente estos jarrones, contenían, les buscaban agua, claro. Vamos a pasar por el patio del aljibe. Esta es una de las pocas casas de la época que tenía su propio aljibe de pozo. Sí. No tenían que ir los esclavos al río a buscar diariamente una gran cantidad de agua necesaria, sino que del aljibe sacaban agua para el aseo individual en cada una de las habitaciones. O sea que ser esclavo en esta casa era un beneficio. Sí, porque no tenían que ir, claro. Me cuesta decir que es un beneficio. Comparado con otros. Vamos a decir que tenían una tarea menos, por lo menos, exactamente. Un poquito más aliviada con respecto al resto. Seguramente. Bueno, y si tenemos que hablar de detalles para hacer fanales, tenemos ¿no? Exactamente, acá tenemos dos ejemplares de los fanales del nacimiento en este caso. Un poco se los puede comparar con el pesebre en la época navideña, ¿no es cierto? Este fanal que tiene un Cristo recostado en muchos casos, está llena de un montón de otros diminutos elementos, como son vajillas chiquititas, animalitos de vidrio, después siempre rodeados de una gran vegetación con mucho dorado, flores en papeles, en telas, y todo esto lo confeccionaban sobre todo las hermanas de los conventos, las monjas, y posteriormente le ponían esta campana. Claro, con todo el detalle. Lo que noto como diferencia es que no está María, José, es como que con respecto al solamente el nacimiento, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos otros dos fanales en la colección que están en el repositorio, que ya no son fanales del nacimiento, son fanales que contienen a dos santos, San José y en este momento no recuerdo cuál era el otro santo. Esta característica, que estos que tenemos aquí son del nacimiento. Claro, los pusimos más que nada desde diciembre, que reabrimos las puertas, como te contaba anteriormente, estuvimos un año con esta puesta en valor, y en diciembre nos pareció una buena ocasión, en época navideña, de recordar cómo muchas veces se adornaban estas casas, ¿no? Con los fanales del nacimiento. Claro, el nivel de detalle, ¿no? De cada cosa. Increíble, la verdad que impresiona, podemos decir. Esta cama muy característica del sector de los varones. Del sector masculino. Estamos en el dormitorio masculino y en el sector anterior también, que tienen toda su actividad con los hijos varones. Si bien el mobiliario es más del siglo XIX, ya no es más de la colonia,
nos fijemos en todos los detalles, como antes los muebles tenían todo este trabajo, esta confección de orgánica, ¿no? Con racimos de uva, con cara de personas, de monstruos mitológicos. Como defendiendo también, ¿no? El lugar de... Como dándole también el porte de quién habitaba y quién dormía en estos espacios. Tal cual. Y también con todos los detalles, porque tenemos espejo, tenemos para lavarse la cara. Este es el espejo barbero, se llamaba, ¿no? Este es el famoso espejo barbero. Y todo lo que acompañaba, ¿no? Como otros retratos, baúles, que eran donde se guardaban las ropas muchas veces. La poca ropa, pensemos que no tenían tanta ropa como en el siglo XXI tiene la sociedad. Claro. Y un poco es recrear, como vos decís, la forma también en que se aseaban íntimamente, como lo vimos también en el sector femenino. Bueno, y en este sector, que es como parte de la entrada también, ¿no? Del museo, tenemos como una explicación de hacia dónde dirigirnos. Claro, en realidad lo que nos interesaba en esta primera sala del museo, en esta renovación de salas que tuvo, es como un poco... Pensando en tanto turismo extranjero que llega también a Córdoba, es como explicar la distinta fisonomía que tuvo Córdoba desde su fundación, desde la fundación de Jerónimo Luis de Cabrera, que un poco en esta habitación mostramos uno de los cuadros que representa esa acción del fundar Córdoba a través de desobediencia al rey. Y un poco la fisonomía de esta primera Córdoba. Vieron una sierra, un pequeño caserío, claro, con una iglesia que es la catedral, imponente y haciendo un poco esta verticalidad que el pueblo buscaba como ascender hacia Dios, ¿no? Hacia esta sociedad que era muy religiosa. En esto un poco del descubrir Córdoba está un poco la fisonomía también de este primer plano. Y acá se observa un castellano antiguo. Exactamente, está escrito. ¿Qué está escrito acá? Es donde desde la fundación, los primeros fueron Jerónimo de Cabrera, se dividían estos solares, estas manzanas, en las familias más distinguidas, muchas de ellas tienen que ver con el clero, y si entendemos que esta sería la Plaza Mayor, y acá está la iglesia matriz, que sería la catedral, está de sur a norte el mapa, entonces nosotros podríamos decir que como museo estaríamos en este solar. Perfecto. Perfecto. Un poco es entender en el transcurso del año con los niños lo que queremos ver es con distintas imágenes que vamos a tener aquí, es reconocer en ese primer plano algunas construcciones que siguen desde esos días, sobre todo las que tienen que ver con lo religioso, ¿no? Las iglesias, el cabildo, la catedral. Dividido por manzanas. Y nuestra casa, ¿no? Que hoy alberga el museo, que es la casa de los Rodríguez, y la casa que estuvo Jerónimo Luis Cabrera, que estuvo en Marqués de Sobremonte. Bien, y de una manera muy gráfica, la verdad que uno lo ve así y lo puede comprender. Y es como hacerlo más didáctico también el relato de los principios de los primeros años de Córdoba. Claro. Bueno, continuamos. Vamos. Bueno, Marce, y aquí donde comenzamos, finalizamos nuestra visita guiada. Muchas gracias por tu predisposición, por tu sabiduría. La verdad es que nos hiciste viajar en el tiempo, como recién dijimos. Es un placer estar aquí en el museo y bueno, invitamos a mucha gente a que se acerque, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Por hacer esto a mí siempre me gusta pensar que en las visitas y en este recorrido que hicimos estamos como espiando cómo se vivía. Un poco lo que tiene estas casas que remiten a una casa, son las famosas casas museo, que nos permiten ver, espiar. Siempre me gusta el término espiar porque es como por un ratito nosotros nos podemos meter en esas historias. Fíjate cada uno de los objetos que estuvimos charlando recién, de cómo se usarían, cómo no, nos permite involucrarnos en esa sociedad, pensar cómo vivían las mujeres, pensar cómo se vivían los hombres, los esclavos, los distintos personajes que componían la sociedad. Entonces yo creo que al museo los invitamos a todos porque es como un viaje en el tiempo. Uno pasa por este umbral, ¿no? E invita a que se deje llevar a creer que está en el siglo XVIII, ¿no? Claro, porque estás en el centro y entras acá y es otro mundo.
Bueno, también tiene mucho que ver que la construcción, a partir de que estaban construidas con estos muros tan anchos, ¿no?, de una vara, permiten un poco también la aislación del ruido. Pensemos que estamos en pleno corazón financiero y puede haber muchos bocinazos, marcha, muchos autos, vehículos, bocina, y acá, sin embargo, es más, nos observemos o cerremos los ojos, hay mucho sonido de naturaleza aún, ¿no? A pajaritos que estén entre todos los árboles que tenemos. Entonces, es un poco también invitarnos a pasar como a otro tiempo. Bien, y lo que yo puedo también destacar es que muchas cosas cambiaron en el tiempo, pero otras no. Siguen muy similares a la actualidad, así que eso también para comparar y para conocer mucho más de la historia. Así que muchas gracias. Para valorar también las sociedades, cómo han ido transformándose, ¿no? Y pensar que estas casas que datan de tanto tiempo tienen que preservarse para un futuro en el que no vamos a estar nosotros. Entonces, a todos los visitantes que vienen, con el respeto que miran, que observan y que hacen esta experiencia de visitar el museo, requiere también esa disponibilidad, pensar que también tenemos que dejarles este patrimonio como cordobeses, a futuros cordobeses que todavía no están aquí. Y los turistas también. Y los turistas, que vienen a aprender. Bueno, ¿el horario de visita que tenemos? Bueno, ahora que estamos en horario de verano, en enero, estamos de 16 a 20 horas y después de febrero volvemos a nuestro horario habitual de martes a domingo de 10 a 19 horas. Bueno, los invitamos a todos y nuevamente muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, siempre bienvenidos. Dale, gracias.